Seguimos construyendo nuestro tincunaco de ideas. En esta oportunidad intentamos resumir en la voz de las autoras y autores la esencia de este proyecto. A modo de presentación vamos a escuchar a quienes impulsaron este proyecto y permitieron que nuestro tincunaco de ideas se concrete. El Tincunaco de Ideas es un proyecto que le permitió a diferentes personas de la rama de las ciencias sociales y humanas encontrarse, a pensar y a repensar, a cuestionarse y a hacer propuestas concretas en este marco de la pandemia y también pensar y repensar la pospandemia. La verdad que me pone muy contenta y me emociona y me enorgullece tener este libro sobre la mesa, porque además de ser un libro, representa para mí una visión política y una manera de hacer política, así que celebro profundamente la decisión de este gobierno de invitarnos a pensar, de darnos un lugar y de poner el oído en estas diferentes voces que tienen, la verdad, mucho para aportar. Y espero que el Tincunaco de Ideas se transforme en una práctica política permanente, porque me parece que es el mejor camino para construir una Rioja mejor. Es un libro, materialmente es un libro, es un producto y como producto obviamente tiene un proceso detrás, un proceso que lo origina. Nosotros desde ahí, cuando empezábamos, bueno, lo planteábamos como un sueño, ¿no? Encima pensarlo en plena pandemia, en plena cuarentena, donde era muy dificultoso pensar en juntarse, reunirse. Entonces todo eso nos invitaba a hacer esto, ¿no? Reflexiones situadas desde el territorio. Y esto es lo que rescato de lo que escribieron mis compañeros y compañeras en sus diversas temáticas. Por eso para mí también Tincunaco de Ideas es el puntapié inicial para un sinfín de reflexiones situadas. Y por eso celebro muchísimo esta iniciativa. El libro surgió naturalmente después de muchas conversaciones, porque lo real es que venimos hablando de tincunacos distintos, en plural, distintos espacios de encuentro, teniendo en cuenta que es una palabra que a los riojanos y a las riojanas nos identifica un montón y que en realidad a nuestro gobernador identifica un montón en este espacio del encuentro. Nuestro proyecto político tiene que ver con la cercanía, con el encuentro, con la conversación, con la escucha. Y en función de eso planteamos los espacios de tincunacos. ¿Qué es el tincunaco para los riojanos y las riojanas? Y encontrar ese significante para todos nosotros que es tan importante, ¿no? Porque a muchos los atraviesa desde la religión, pero muchos otros nos atraviesa desde otras emociones, desde otros sentires, desde otros saberes. Entonces, un poco eso se planteó y también se planteó esto de convocar. Convoquemos para que hagan aporte. Justamente, ni más ni menos es un encuentro de ideas, porque las personas que han plasmado su idea, su sentir de la pandemia y de la pospandemia, son personas que quieren aportar, que quieren un mundo mejor, que quieren una sociedad más igual, que quieren comprometerse con un proyecto y con una gestión de gobierno. Y para nosotros como gobierno de la provincia, generar esa participación creo que es como lo más importante que nos puede pasar, porque es justamente el oído en el pueblo. Valorar el momento hermoso que se vivió, aunque uno diga, tengo que reacomodar o reestructurar mi pensamiento respecto de la expectativa que me despertaba el tincunaco, que me despierta, pero por otro lado, la conciencia absoluta de que hay que seguir dando la batalla por lo colectivo, prácticamente un lugar común, que es que toda crisis genera una oportunidad. Esa oportunidad bien mirada, ¿cuál era? Bueno, hablando precisamente de lo colectivo, generar el sustrato básico de cualquier política es el bienestar común. En un proyecto que además había sido diseñado sin ninguna pandemia, ¿no es cierto? Es decir, bastaba con el desastre, el cráter que había dejado el gobierno anterior como para tener que pensar en una política pública de redistribución. Bueno, no solamente sigue intacta, sino que a través de la pandemia se tuvo un conocimiento del relieve mucho más claro para poder desarrollar eso. El tincunaco de idea es, al mismo tiempo, un esfuerzo de la imaginación de los referentes de las distintas disciplinas de cara a un futuro que será de restauración. Es una guía para llevar adelante un proyecto político de transformación de la provincia y es un saludable puente de comunicación en una suerte de cogobierno, para que nadie que forme parte de la ciudadanía quede en el camino y sienta el orgullo de haber hecho ese aporte,
al alcanzar la meta común a todos los riojanos y riojanas. El distanciamiento social imprescindible para cuidar la salud de nuestro pueblo ha puesto en cuestión nuestras formas habituales de comunicarnos, pero lejos de aislarnos como sociedad, la gravedad inédita de la pandemia hizo tomar conciencia de cuánto el destino de cada uno está atado al destino de la comunidad humana de la que formamos parte. Es difícil de predecir el día después de la cuarentena, pero creemos que no se trata de predecir, sino de proponer qué modelo de sociedad podemos soñar y construir. Y me parece que todos de alguna manera, y la idea que se me ocurre que está detrás, y es por lo menos con la que respondimos nosotros, es pensar juntos, porque nos parece que es una oportunidad de sentar nuevas bases o de renovar algunas bases de la convivencia social, del espíritu con el cual convivimos en la sociedad riojana, sino que somos un grupo de agentes de pastoral, como se dice, que nos reunimos a pensar, a charlar determinados temas. Así como nosotros trabajamos de manera participativa, nos parece que es muy bueno esto de ir creando y sentando bases de que la realidad nuestra debe ser pensada entre muchos, entre todos, ¿no? Entonces la participación me parece que es sumamente importante de todos y cada uno, y ¿no? de repensarnos como sociedad y de encontrar nuevas normas de convivencia que no nos pesen porque nos son impuestas, sino porque de alguna manera configuran aquello que somos, que pensamos, que sentimos, que queremos, que deseamos, ¿no? La lectura del Tincunaco significa que siguen existiendo las personas que intervienen en la historia y siguen sosteniendo sus diferencias, lo cual implica un permanente acomodo según las circunstancias para que el encuentro se dé. El encuentro que no hace desaparecer ninguno de los términos del encuentro, no lo fusiona, no lo devora, no lo traga, no lo hace desaparecer, no lo ignora, no lo ningunea, sino que siempre están ahí, con la tensión propia de un encuentro permanente para resolver a través del diálogo y la construcción la existencia de ambos, superando las categorizaciones del mejor, del que nos sirve. Angelelli habla del Tincunaco, lo toca en todas las dimensiones. Incluso más, la misma palabra Tincunaco viene de un origen de los pueblos originarios donde tenían esta concepción de que el encuentro se daba entre toda la persona, las dimensiones de cada una de las personas entre todas las personas. Y este Tincunaco abarcaba también el ámbito del cosmos. Entonces, digamos, es un encuentro total, globalizante. Es encontrarnos entre los seres humanos y nosotros encontrarnos con la divinidad y encontrarnos con la creación. Y cuando hablamos sobre hacernos cargo de las desigualdades y generar respuestas creativas, avanzar todo el tiempo, ¿sí? Hacemos referencia a que si bien tenemos ese problema, esa brecha digital, este tipo de respuestas rápidas, creativas, para que ellos puedan seguir con la tarea de aprendizaje desde la casa, ¿sí? Si bien sabemos que la educación ya no es la misma, creemos que la presencialidad no se puede reemplazar, el chico necesita escuchar a su seño, y bueno, entonces tratamos de hacerlo a través de estos abordajes territoriales, llevándole una solución, tratando de frenar esa brecha. Nosotros lo que tenemos que saber es que esta es la nueva normalidad, una nueva forma de educar. Con el equipo de socioeducativa tratamos de bajar esta línea del ministerio, es tratar de educar con valores, ¿sí? Que la familia es el nuevo actor dentro de la escuela, ¿sí? Los papás y las mamás han tenido que aprender este nuevo rol de docente, diríamos así. El docente se ha adaptado, el docente ha dado respuesta, le ha costado, ¿sí? Pero bueno, se ha adaptado muy bien, ha trabajado muy bien. Digamos, en algunas clases se ven, comparten eso, esa virtualidad, ese escenario tan ficticio. Después cada uno sigue con lo suyo, que también está en el mismo medio, porque también hace mucho uso de lo que son los elementos electrónicos y sobre todo las nuevas tecnologías. Yo creo que hay valores que son fundamentales no perder, que es la solidaridad sobre todo. La solidaridad, la cooperación, el compañerismo, la amistad,
son valores que si los perdemos en este momento, digamos, venimos de una sociedad, nos han metido en un ambiente muy individualista, muy poco solidario, muy poco amable con el otro, con muy poca empatía. Estos valores son los que contribuyen a achicar esa brecha digital. ¿Qué es la revolución? ¿No? Es como empecé a problematizar acerca de la revolución y conectándolo con esta problematización que trabajo en el texto, que tiene que ver justamente con la perspectiva de género, es que lo enmarqué y lo relacioné con esto de que toda revolución, el objetivo es la justicia, ¿no? La pandemia vino como a reforzar o profundizar cuestiones estructurales que teníamos tanto en la provincia como a nivel país y a nivel internacional, ¿no? Cuestiones como la desigualdad de género, la violencia hacia las mujeres se profundizaron en un contexto de cuarentena a nivel provincial, a nivel federal, nacional y a nivel internacional. La pobreza, pero también se daba esta oportunidad a partir de la pandemia de trabajar sobre lo coyuntural y por eso esta idea de que lo coyuntural también conforma la estructura y es una oportunidad, o fue y sigue siendo una oportunidad de no resolver solo lo emergente, digamos, lo urgente que nos traía la pandemia, sino también de resolver las cuestiones estructurales. Bueno, yo lo que intenté hacer en el texto que escribí es hacer una reflexión de cómo venía la situación social en el mundo, ¿sí? En cuanto a esto, ¿no? A la inequidad social, las diferencias de oportunidades, especialmente en los niños. Yo creo que la inequidad, ¿sí? Es la principal barrera que tienen hoy los niños para acceder plenamente a sus derechos. Y en esos derechos está el desarrollarse, el descubrir sus talentos, ¿sí? Si un niño o un adolescente no descubrieron sus talentos, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de todos. La pobreza no es solamente la falta de dinero, sino que también la falta de conocimiento, la falta de oportunidades. Así que bueno, me parece que hay que idear políticas públicas que aseguren ese derecho en los niños, niñas y adolescentes. La verdad que a mí me puso muy orgulloso y me sorprendió porque, como recién lo decía, me dieron la oportunidad. Y hasta a veces suena raro que te den la oportunidad, ¿no? de hacer tu aporte. Todos pueden hacer su aporte. Inclusive cuando Luz nos llamó a las primeras reuniones y todo su equipo, y también nos pedía opiniones sobre lo que estaba sucediendo socialmente, nosotros todos coincidíamos en que había que darle la oportunidad a todos los sectores sociales de opinar en cómo ellos creían que podían lograrse las soluciones, ¿no? O cómo las soluciones, la prevención, cómo íbamos a continuar con esto. En medio de la pandemia se desnudaron todas las falencias y los defectos del sistema de justicia procesal que tenemos en nuestra provincia, pero a su vez los operadores del sistema pudieron adaptarse a las necesidades de la sociedad y pudieron adaptarse a los requerimientos tanto de la sociedad como del gobierno y así incorporar nuevas tecnologías, nuevas metodologías de trabajo que permitieron el acceso más fácil, que permitieron una agilidad más importante y más célere a la hora del proceso judicial. El proyecto de reforma procesal penal que estaba en estado parlamentario, ya dejó de estar, pero está todavía en la legislatura, es un proyecto de avanzada, de última generación, llamado de tercera generación, es de los últimos de Latinoamérica en su índole, digamos, y va a venir a mejorar todo el sistema de justicia, no solamente internamente, sino también externamente, mejorando la calidad de vida de todos los riojanos en la sociedad con respecto al acceso a la justicia. Se incorporaron estas nuevas metodologías, estas nuevas tecnologías y quedaron, o sea que se establecieron y quedaron para siempre, digamos. Yo creo que ya no van a salir de
del eje, digamos, del sistema, sino que vinieron para quedarse y en medio, digamos, de todo lo negativo que se puede haber vivido en la pandemia, salió esto favorable, que es lo que vamos a sacar adelante, digamos. Así que creo que es favorable, el acceso a la justicia se garantizó y se va a continuar garantizando. Yo creo que le deja de bueno que podemos superarnos ante las adversidades. Los operadores del sistema, tanto internos como externos, podemos, trabajando en conjunto, superarnos y poder encontrar una salida positiva, favorable para la sociedad, sin tener que restringir ningún derecho. Por ahí nosotros hoy vivimos un transcurso de revoluciones, revolución feminista, revolución robótica, y es una revolución social que se está volviendo a reconfigurar. Y tiene que ver claramente con la oleada del buen vivir que reclaman todos los países, y claramente, y esto si ponemos la moral a que la Iglesia, después de la Revolución Francesa, se quedó con ese postulado de la moralidad. El Papa Francisco, claramente en su documento, en Laudato Si, en el último encíclica, él habla esta reconfiguración, no una moralidad solamente de palabras, sino de acción. Entonces cuidar el medio ambiente, y eso implica también cuidar al otro y cuidar también la cuestión de la dignidad del ser humano. Yo creo que esa moralidad no pasa solamente de la palabra, sino del hecho, cuidar la dignidad del que está al lado. Y el que está al lado implica también el ejercicio de la política pública, ¿no? Cómo creamos salarios dignos, cómo creamos empresas que no saturen en la carga horaria, sino que tengan un equilibrio, que este equilibrio implique también al ser humano poder disfrutar de sus tiempos libres, y eso implica también cuidar el entorno donde los rodea, y esto tiene que ver también con un desarrollo urbanístico que nos va a permitir también pensarnos en una Rioja diferente. Por ahí lo toma el gobierno esta mirada de Angelelli, ¿no? Una mirada también que viene del documento de Puebla, también lo toma Puebla y Medellín, o sea, siempre Angelelli reflota lo que es la teología de la liberación, que es pensar primeramente en la dignidad del hombre, pensar en esa dignidad del hombre, y yo pienso en La Rioja con dignidad, que todos tengamos dignamente un salario que nos corresponde, dignamente una vivienda, dignamente un lugar donde podamos disfrutar en familia y compartir. Y eso también nos implica no solamente en La Rioja, que yo espero el presente, cómo cada uno de nosotros nos comprometemos, que yo proyecto y que por ahí traté de ponerle el nuevo bienestar. Originalmente, digamos, abordamos la propuesta, obviamente, en el contexto de emergencia, pensando en dar una demanda, digamos, en resolver la demanda habitacional inmediata, que, o sea, la necesidad de base era aislar a la población, ¿no? Obviamente el prototipo no solamente responde a la necesidad actual de aislar a la población, sino para futuras contingencias, digamos, que tienen que ver con catástrofes climáticas y demás. Pero en ese abordaje lo que queríamos hacer hincapié particularmente era en que habitar, digamos, de forma individual o doméstico es totalmente vinculante al hábitat, digamos, que lo circunda. Entonces, el foco estaba puesto también en pensar que en esto es una propuesta paliativa actual, pero que no es la forma de construir hogaridad, digamos. O sea, es una forma, digamos, es un paso inicial para poder dar una respuesta, pero para poder después trabajar, digamos, en una construcción colectiva de construir ciudad y no solamente en algo puntillista que responde a una demanda inmediata. Esto, digamos, desde la premisa de la construcción, digamos, de este módulo, que responde a todo un ciclo, digamos, de triple impacto de base, donde tiene disposición final lo mismo que tenemos disponible en el medio y nos permite al mismo tiempo generar algo por vía seca, de rápido armado, y al mismo tiempo, bueno, lo más importante que responde, digamos, a lo que tiene que ver con la justicia social, que es poder dar, digamos, esta brecha, se exacerba, ¿no?, lo que es la demanda habitacional. Uno cuando recorre el territorio en este contexto, más allá de que hay un bagaje previo, puede ver que el hacinamiento exacerba, digamos, los contagios y demás, ¿no? Cuando estábamos desarrollando el prototipo, digamos, el objetivo principal era, además de paliar la situación de emergencia, era que la vivienda responda a las formas de habitar locales, que responda al clima que tenemos en el NOA, que responda a la región específica y que responda sí o sí, digamos, a la ciudad de La Rioja, ¿no? Eso es lo que comentábamos hace un rato, que tiene que ver con la recuperación de los residuos sólidos urbanos. Pero principalmente haciendo reminiscencia a nuestras formas de habitar, donde jugamos con espacios intermedios,
lo que es el rancho tradicional, que nosotros la tipología se llama rancho santiagueño, que es la misma tipología que tenemos en el interior. Bueno, entonces en la síntesis del prototipo final logramos dar una respuesta mucho más regionalista con esta forma de habitar. A pesar de ser una vivienda de emergencia que se arma de una manera rápida, que se puede montar en 2 días sin herramientas, digamos, complejas, porque, bueno, obviamente tiene que poder montarse en una situación de lluvia, tiene que poder montarse en algún lugar donde justamente no tengamos disposición de energía eléctrica, sin mano de obra especializada, con mano de obra capacitada mínima. Entonces, este prototipo, o sea, responde a esas variables de base, a lo que hace en la vivienda de emergencia, pero también responde a nuestro clima, responde a nuestras formas de habitar, a nuestra idiosincrasia, tiene que ver con esto regionalista que también hace a la calidad de vida al momento de habitar. Bueno, si bien la pandemia vino a marcar un antes y un después en la cotidianidad, no tan solo de los niños, sino en general. Si bien los grupos de riesgo que hoy en día se establecieron, las intervenciones y las políticas públicas fueron apuntando hacia esos objetivos. Creemos nosotros, en estos últimos 6 meses que hemos visto de pandemia, que tanto los niños ni adolescentes directamente ellos fueron confinados, o sea, ellos automáticamente se aislaron, automáticamente dejaron de frecuentar a sus pares, los espacios de interacción, sus espacios educativos. ¿Y qué es lo que nos pasó? Bien, porque si bien la idea de pensar políticas públicas surgen de los territorios, bien, en donde nuestros chicos están, en donde se garantizan derechos, en donde también se busca una mirada de una protección integral. Siempre sale de un barrio, siempre sale de un espacio en común, en donde los actores intervienen en función de sus necesidades y en donde realmente se organizan para buscar diferentes miradas y diferentes puntos de vista a la hora de poder construir ciudadanía, a la hora de poder responder en forma a sus derechos. Y ahí es a donde el Estado, tanto provincial como municipal, y las organizaciones de las sociedades civiles tienen que estar presentes. Justamente porque en este entramado es a donde el Estado, con una mirada objetiva y con las realidades que están atravesando todos estos grupos, es a donde se surge la política pública. Y justamente cuando se piensa en una realidad en función a esa política pública es a donde tenemos que ver qué pasa con nuestros chicos. Entonces, nosotros siempre convocamos a valorar la escucha del niño, de poder desmitificar que el niño no sabe, que el niño no entiende, y darle valor a su relato, a lo que tenga que decir, y sobre todo a generar ese espacio de protección, ¿no? y de poder brindarle los recursos para que ellos puedan desenvolverse en la vida de una manera saludable. Y en este proceso de protección y de prevención a la vulneración de los derechos de los niños, implica una corresponsabilidad que no es una cuestión caprichosa de una gestión, sino que está ordenado por la ley, nuestra ley provincial dentro del marco de los 10 años, invita y hasta obliga y controla al Estado a garantizar el pleno acceso a los derechos de los niños, ¿sí? Como ser a la educación, a la salud, a la identidad, al derecho a una vivienda digna, a tener sus necesidades básicas cubiertas. A ver, a mí me parece que lo que ha generado el virus es la necesidad del aislamiento y que el modo de vida que hemos construido, que históricamente hemos construido desde un tiempo a esta parte, que estaría vinculado al capitalismo, sea cual fuese la etapa en la que estemos, es un modo de viabilizar nuestras vidas. Ha quedado, justamente por la cuestión de la amenaza del virus, de que el otro se ha vuelto amenazante, una especie de parálisis, con lo cual el modo en el que veníamos viabilizando la existencia a través del trabajo y el consumo, por ejemplo, ha quedado completamente paralizado. Yo creo que en la medida en que la sociedad y los riojanos nos hagamos cargo de la necesidad de lograr justicia social en un sentido amplio, digamos, que la justicia social en un sentido amplio tendría una serie de justicias. Yo creo que en última instancia la violencia y el odio
son una consecuencia de la injusticia. Yo creo que la clave es ahí la construcción de cierta justicia social en un sentido amplio. La gravedad que tiene esta pandemia es inusitada e inclusive ha puesto en cuestión la previsión que tenían los estados, las empresas, nosotros como sujetos, como ciudadanos, acerca de nuestra vida. También solemos naturalizar las relaciones, cómo se dan las relaciones afectivas, las instituciones. Bueno, vemos que con esto se nos ha modificado en pocos meses las formas de vivir. Ahí es donde digo, o decimos desde la sociología, como ciencia, se puede describir una sociedad, una situación. Ahora, lo difícil siempre es hacer predicciones. Lo que sí podemos decir que del campo de la sociología siempre se ha estudiado como dos tendencias sociales, que una es la integración social, que es la que Durkheim denomina la solidaridad. Esa tendencia a la solidaridad, es decir, a la integración, a su vez está siempre también signada por otra tendencia que está dada por la división social del trabajo. Si no se juega en armonía, tiende a conducirse en situaciones de conflicto. Entonces hay todo un campo de la sociología que estudia los conflictos. En el posmodernismo hay una caída de eso, hay una caída de los grandes relatos, es como que todo queda, digamos, de alguna manera envuelto en una nube, digamos, de duda. Es lo que vemos, digamos, en el transcurso de la pandemia es justamente esa duda, se duda de todo. Entonces queda todo, la caída del relato es como la caída de la verdad en sí. Entonces yo creo que justamente la pospandemia es muy parecido a la etapa posmoderna, en donde hay una caída de la verdad. Y creo que la ciencia que intenta, digamos, inmiscuir una verdad, digamos, establecer una verdad, también sufre una caída. Creo que eso no se sabe qué va a pasar en la pospandemia, ¿no? Es como algo, pero me parece que es como esa caída de esa verdad en la ciencia. Si priorizo la vida, de alguna manera tengo que dejar algunas cuestiones que tienen que ver con mis deseos, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, digamos, creo que en el ensayo lo que trato de explicar es que esto está metido dentro de un sistema capitalista, donde en el sistema capitalista ubican al sujeto como un objeto de consumo. Al no poder consumir, nos vamos a tener que replantear esa vida. Respecto a cambios, justamente el cambio es algo muy abarcativo. Tiene que ver no solo con cambios conductuales, que nos ha llevado a tomar determinadas conductas, ¿no? Esto de lavarse las manos, de mantener el distanciamiento, de quedarnos en casa, sino que también cambios en los estados anímicos, ¿no? Cambios que han llevado a extrañar a otros, a sentirnos solos a veces, a querer estar con los otros, ¿no? Creo que el impacto más grande tuvo que ver con cada sujeto en relación al otro, ¿no? Y todo eso despertó angustias, despertó ansiedades, despertó nuevos duelos, o duelos que se creían que estaban elaborados y que por ahí no. Digo, son situaciones donde has removido, ¿no? Bueno, en varios aspectos, digo, no solo en lo conductual, sino también en lo emocional y en lo anímico. Pero también es importante pensar de que ese diagnóstico, o en este caso este virus en particular, viene a incidir de manera muy particular en cada organismo, en cada sujeto, y a afectar las subjetividades. Entonces ahí es donde nos encontramos con diversas manifestaciones imposibles de generalizar. Entonces ahí podemos ver lo universal de este virus, un virus que afectó de hecho a todo el mundo, pero la particularidad de cómo afectó este virus a cada organismo, y cuando hablo de organismo es pensar a la salud en su generalidad, no solamente en lo físico y en lo biológico, sino también poder tener en cuenta lo psicológico. Bueno, la propuesta justamente es poder hacer una pausa, ¿no? En todos estos protocolos, en el bombardeo de toda esta información y de estos modos de actuar, poder hacer una pausa y poder alojar. Yo creo que este virus nos llevó a taparnos la boca, pero no a callar la boca, ¿no? No a cerrar esta boca. Entonces, poder dar lugar a la palabra, poder dar lugar al decir respecto de lo que cada uno vive y siente en este momento,
creo que es el rol desde la salud mental que debemos adoptar, alojar a esos sujetos en la singularidad de cómo están atravesando esta experiencia. Es muy interesante tomar este encuentro entre la filosofía nueva de la Iglesia Católica y las cosmovisiones precolombinas, las cosmovisiones de nuestro pueblo, que rescatan, entre otras cosas, ese pluralismo que nos constituye. Por eso lo de cultura sinodal. El sínodo es un ejercicio de la Iglesia Católica histórica. Me parece que esa cultura de debate, en donde incluís a todos, cuya propiedad no pertenece para la normativa neoliberal, digamos, porque esos caciques no son dueños de tierras para la normativa neoliberal, son dueños de tierras para nosotros, para quienes deseamos incorporarnos. Otro efecto del encuentro de la Iglesia con los movimientos populares, con los movimientos originarios, ha sido la incorporación de este buen vivir. De Angelelli, las y los riojanos aprendimos a mirar, valorar, defender nuestro tincunaco como mucho más que un hecho religioso de la comunidad católica de La Rioja, como llamado, como desafío, como denuncia y como anuncio. El tincunaco nos posibilita, desde Angelelli en adelante, mirarnos como un pueblo que camina hacia su historia. Y desde Angelelli hemos aprendido el mandato histórico de poner el oído en la voz del pueblo pobre, para no perder el rumbo, para no extraviar nuestro norte. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que nos ha dado la posibilidad de ver un Estado cercano, presente, respondiendo a problemas que cada familia los vivía como la totalidad del problema, como el centro de sus preocupaciones de toda la existencia. Y han sido 6 meses intensos donde la política buscó recursos, distribuyó esfuerzos, personas, para dar respuesta. Y ese Estado cercano, pensando en clave de nosotros, fue la contracara de una lógica de mercado, de una lógica mercantil típica de las empresas y de los CEOs de esas empresas que acababan de gobernarnos inmediatamente hasta los días previos al inicio de esta pandemia. Otro modo de acercamiento con una política pensada en clave de nosotros, de necesidades nuestras, y respondiendo desde una concepción solidaria. En el mundo, un análisis que cuesta 120 euros, los riojanos, los argentinos nos lo hemos podido hacer de manera gratuita, como no podía ser de otro modo. En un país que acaba de ser recibido por un nuevo gobierno y tiene casi el 50% de su población debajo de la línea de pobreza, pues ¿cuánta población habría podido pagar 120 euros un análisis? En ese sentido es que hablábamos de renovar este acuerdo sociedad-Estado como un nuevo pacto social. Creo que lo que tenemos que plantearnos ahora, digamos, sería cómo continuamos, digamos, cómo reformulamos, digamos, todo lo que hemos aprendido en este tiempo, y especialmente desde el rol del Estado, ¿no? Que yo creo, insisto, que es fundamental. Quedó muy demostrado, y creo que va a seguir siendo así, con una mirada diferente por parte de la misma gente, ¿no? Desde la población, que se ha encontrado con un Estado muy activo, muy protector también, pero protector desde un lugar diferente, no desde el asistencialismo simplemente, sino desde el hecho de generar una nueva realidad que nos incluya a todos, y que no haya, digamos, diferencias o las diferencias que existían previamente, más en una cuestión muy esencial como es la salud. Que me parece que ese quizás es el punto de quiebre más importante. Quizás si el fenómeno se hubiera dado en otro ámbito, no hubiera tenido la misma fuerza, pero el tema de la salud y el tema de que nos afecta a todos a partir del otro también, digamos, de cómo le afecta al otro, y si le afecta al otro, cómo me afecta a mí, creo que definitivamente nos tiene que cambiar esa visión, esa mirada, el Estado que viene, en el cual todos tenemos que ser protagonistas, tenemos que tener un rol
clave, fundamental, asumiendo obviamente las responsabilidades de cada uno desde el lugar que a cada uno le toca. El COVID sí, entendido como esta experiencia maravillosa que nos da de ponernos a trabajar todos en conjunto. De repente nos encontramos con un desafío que fue cómo abordar esta situación que es de salud y que es social. Entonces, como integrantes de este equipo que conformamos hoy todas las áreas, ¿no?, del gobierno provincial, no tuvimos otra posibilidad. Al menos ese es el aprendizaje que yo visibilizo, y a 8 meses de esto, que es un poco el tiempo en el que surgió el poder escribir, veía con mucha claridad, aun cuando todavía no estábamos del todo organizados, que necesitábamos de todos y de todas y de todes. Por eso el título de que esta oportunidad que nos da el COVID. La salud es un fenómeno biológico, pero fundamentalmente social, y eso invitó a un trabajo intersectorial, interdisciplinario. Y cuando hablamos de enfoque de derecho es porque no visualizamos solamente a la pandemia como una cuestión de salud, sino que tenemos que mirar esto como una integralidad que somos, ¿no? Creo que justamente el enfoque de derecho es fundamental porque la pandemia no distingue ninguna clase social, pero ha visibilizado más aún a los invisibilizados. Bueno, en primer término es interesante pensar lo comunitario, ¿no?, y el concepto de salud. Podemos pensar la salud desde un punto de vista biologicista, mercantilista, podemos pensar la salud desde un punto de vista también individualista y privativo. Pero también podemos pensar la salud desde un punto de vista de accesibilidad, como una herramienta de justicia social, como una herramienta también de democratización profunda de las sociedades y de los estados latinoamericanos y del Caribe. Desde ese punto de vista, bueno, hay desde la OMS, desde también organizaciones como la ONU, UNICEF, etcétera, bueno, se producen diferentes políticas públicas que luego se generan acuerdos supranacionales en donde se establecen algunas pautas a seguir. Una de esas, por ejemplo, es el tema de los ODS, que acá en la provincia también se están trabajando, tienen diferentes puntos, etc. Entonces, justamente pensar el tema de la salud es pensar en todo un sistema sociopolítico, económico, desde APS, que es Atención Primaria de la Salud, pero también desde la accesibilidad al trabajo, a la vivienda, a la tierra y a los alimentos. También en mi texto estoy hablando de la jarilla, del cactus, del monte, de nuestras montañas, de cómo eso también está en relación a lo que nosotros podemos construir como sociedad, basándonos también en una historia tal vez sesgada, que tiene que ver con la recuperación de nuestras raíces indígenas, nuestras raíces afrodescendientes también, que hoy se pueden ver en los rostros, se pueden ver en nuestros modos, se pueden ver en nuestra música, se puede ver en las cajas, en los tambores. Y todo eso es muy importante para pensar en relación también a la salud, a la alimentación, a poder producir los alimentos, que el alimento deje de ser una mercancía, ¿no?, de intercambio. Este interjuego entre las políticas públicas estatales que vienen a articular, digamos, posibilidades reales, recursos económicos y también voluntades políticas para generar actividades concretas que puedan salir de la comunidad hacia la sociedad. Por eso es muy interesante pensar la planificación estratégica y no normativa. El Estado Nacional es quien se encarga y lleva adelante la diplomacia de un gobierno, pero los gobiernos subnacionales, que son las provincias, son los que realizan la paradiplomacia, que quiere decir diplomacia paralela al Estado Nacional. Y los gobiernos locales también son considerados actores internacionales, por lo cual ellos también pueden empezar a andar en esto que es la paradiplomacia, tener vinculación sus gobiernos con otros gobiernos del mundo.
La cooperación internacional es una herramienta de política pública que tenemos que empezar a trabajarla, a diseñarla, a hacer un buen uso de esas herramientas y a poder generar el desarrollo que nuestra provincia y nuestros gobiernos locales, los municipios, necesitan del desarrollo sostenible, porque sabemos que tenemos una provincia bastante diversa, en donde hay bastantes brechas, y la cooperación internacional puede ayudarnos justamente a reducir estas brechas, a lograr una inclusión social y, para nosotros que somos justicialistas, la ansiada justicia social. Bueno, para mí una de las herramientas más allá de la cooperación y lo que nos brinda la cooperación es poder capacitar a nuestro recurso humano. Para mí la base de nuestro desarrollo viene del capital humano con el cual cuenta la provincia de La Rioja y con el cual cuentan todas las sociedades del mundo. El capital humano para mí es lo fundamental y es lo que nos va a llevar al desarrollo sostenible de la provincia. Creo que lo más importante es entender que como argentinos, como riojanos particularmente, porque hemos seguido las líneas de la nación, pero como argentinos yo creo que volvimos a descubrir realmente que tenemos que trabajar todos juntos para algo. Creo que lo que pasó en este tiempo de pandemia nos enseña que realmente hay que seguir este camino que estamos siguiendo. Yo sobre todo creo que viendo lo que pasó en otras oportunidades, tenemos que reforzar nuestro convencimiento de que vamos por el buen camino. O sea, yo en el artículo mencioné 4 o 5 hechos históricos de crisis fuertes que terminaron favoreciendo a los sectores populares, a veces casi sin darse cuenta, digamos. Y yo creo que esta oportunidad nos tiene que servir para esto. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nos encontramos con esta crisis, pero además que veníamos con un arrastre de la mitad de la población en situación de pobreza, de un montón, de los hospitales desmantelados, de los trabajadores de la salud muy mal pagados y muy poco reconocidos, y podemos ir agregando, porque nombro esto porque son los más directos, pero si nosotros pensamos cómo los docentes no estaban preparados para trabajar en la forma como hoy tienen que trabajar, como todos no estábamos preparados para esto. ¿Por qué? Porque el Estado había sido destruido y todo lo que tuviera que ver con el Estado estaba destruido. Entonces, yo creo que este es un buen momento para reflexionar. A mí me pareció interesante poder reflexionar sobre el poder, profundizar sobre el concepto de poder, porque también entiendo que la pandemia es un efecto de una lógica de poder estructural que viene reproduciéndose a sí mismo a través de ciertas desigualdades, de cierta explotación y opresión de género, raza, clase y especie. Entonces me interesaba eso, poder reflexionar y profundizar sobre el concepto de poder, pensando desde este lugar, desde la pandemia, como un efecto de una lógica de poder, pero también entiendo el poder no solo como dominación, sino el poder en su carácter de formación y de producción de subjetividades y de sujetos. Sabemos o pensamos, damos a entender de que toda política es también una política de subjetivación. Por lo tanto, es importante pensar en ampliar los horizontes posibles de subjetividad a partir de políticas que lleven a la emancipación de los sujetos. Creo que la pandemia también interpeló mucho toda la maquinaria del Estado, todos los dispositivos y las instituciones que también son encargadas de generar con estas políticas esto, ¿no?, que hablábamos, una forma de poder que el poder siempre que actúa está produciendo y formando a los sujetos. Entonces, en ese sentido hay una responsabilidad y un compromiso muy grande que tiene el Estado frente a cualquier política, y creo que estamos viviendo también un proceso súper interesante en relación a las transformaciones culturales y sociales que se vienen gestando por los movimientos sociales y políticos de las diferentes luchas de mujeres, campesinas, indígenas, etcétera, que está interpelando también estas lógicas de poder, ¿no? Y que creo que en ese sentido el Estado tiene un rol fundamental para generar políticas
de subjetivación que amplíen estos horizontes de posibilidad para que los sujetos puedan emanciparse. Así que bueno, eso me parece sí, fundamental. Las nuevas tecnologías o la virtualidad en realidad durante el aislamiento de la pandemia vino a contribuir en realidad en 3 campos importantes: en los campos del servicio, en campos de la comunicación y la información y en campos de las relaciones personales. En una situación de crisis, como me gusta decirlo a mí, en una situación extraordinaria, con comportamientos hasta extraordinarios por gran parte de la ciudadanía y de las nuevas generaciones, las relaciones personales fueron, digamos, fundamentales o esenciales poder mantener y que no entre, digamos, la ciudadanía en un estado de depresión, como en muchos casos también surgieron. Entonces ahí es donde la virtualidad y la tecnología vino a ser una herramienta esencial para evitar la depresión o el aislamiento del ciudadano en medio de esta pandemia. Creo que el puntapié de comprender o entender al Internet, a la conectividad y al acceso a las nuevas tecnologías como derecho innegable de la ciudadanía, lo ha dado el puntapié el presidente Alberto Fernández cuando anuncia el decreto de necesidad de urgencia, el 690-20, que en realidad es reflotar la ley 27078 de la ley de Argentina Digital, sancionada en 2014 por la presidencia de Cristina Kirchner. Los estados que van a administrar la nueva normalidad o post-pandemia seguramente van a trabajar en lo que es la inclusión digital con una mirada de justicia social. Hay que tener en cuenta que cuando yo digo fragmentado es que ya estamos en una sociedad en la que el vínculo colectivo, buscar una trascendencia en base a lo colectivo no está presente. Yo busco mis logros en base a lo académico, a mi trabajo, a mi sueldo, no en un voluntariado. Está muy presente eso y eso habla de una fragmentación que está cada vez más grande y eso influye mucho en cómo lo vemos, lo concebimos al otro. Cuando yo digo otro es un término muy generalizado que sé que está ahí también presente. El otro sería lo diferente, la persona diferente que ya viene siendo tensa por todas las diferencias que hay. En este caso se vuelve a sumar una nueva categoría para sumarle a ese otro que ya está asociado a lo diferente, pero también a lo peligroso, pero este otro se vuelve contagioso. Y esa posibilidad de contagio que me puede representar ese otro me da miedo, me genera miedo y me genera nuevas prácticas. Dentro de esas nuevas prácticas que puede ser la prevención, las medidas que yo puedo tomar, esas prácticas punitivistas de mirar con sospecha quién va a la casa del vecino, quién no, quién se junta, quién no, a los médicos. Bueno, hay distintos estudios, principalmente del Grupo del Banco Mundial, que hablan sobre las nuevas realidades del trabajo. En el marco de la cuarta revolución industrial, que es toda la digitalización, la automatización del trabajo y la inteligencia artificial como nuevo factor productivo. Esto hace que sea un mundo muy dinámico y que los trabajos de los cuales la gente se va a egresar hoy de la escuela no estén creados todavía. Entonces, una forma de estar preparados para el mundo que se viene es destinando recursos para la escuela en todos los niveles, capacitando al recurso humano y siendo conscientes también de estos desafíos, ¿no? Si somos una economía de trabajo intensivo, tenemos que estar preparados que estos trabajos van a ser reemplazados por máquinas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esto no se traduzca en mayor desempleo? Cuando hablamos de desigualdad social, nos referimos a un fenómeno que tiene que ver con estos procesos históricos que se dan a partir de la conquista de los imperios ultramarinos. La Rioja anteriormente estaba inserta en un circuito económico que estaba guiado por las minas del Potosí, el circuito del Plata. Al quedar marginado de estos centros comerciales y esta distribución de la riqueza a nivel mundial, La Rioja fue quedándose sin recursos, sin autonomía, y la gente quedó fuera de esta dinámica y por lo tanto se fueron generando sociedades vinculadas, por un lado, una clase social inserta de manera eficiente en estos circuitos económicos y el resto de la gente con una inserción muy precaria o de forma marginal. Esto fue conformando dinámicas que llevan hoy a que hablemos de desigualdad social. Bueno, el futuro que tenemos que diseñar es una oportunidad que tenemos todos en cada lugar del mundo. En La Rioja y en la Argentina, y lo planteo como un espacio de escucha, porque creo que
principalmente la pandemia nos atravesó a todos así de pronto y nadie tiene como, bueno, un recurso pensado desde qué voy a hacer a partir de ahora. Entonces, muchísimos lugares, espacios de trabajo, personas, todos han tenido que rediseñar cuál va a ser su futuro. Porque cuando vos abrís, o sea, el espacio de escucha, y como yo lo planteo, con una disposición activa, con una disposición de apertura, y hablo de la cultura de los compromisos, y que no es solo del Estado, es un espacio de ida y vuelta, porque el Estado siempre se está relacionando con diferentes instituciones, con diferentes personas, con diferentes estados, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal. Entonces, eso tiene que tener un espacio, la disposición de la apertura en la comunicación. Yo sostengo, y muchos pensadores del mundo sostienen lo mismo, y por eso lo valido, que la escucha que la comunicación se valida con la escucha. La idea es recoger el desafío que planteó Angelelli con el Tincunaco. Hubo un esfuerzo a lo largo de su obispado de invitarnos, desafiarnos a los riojanos a mirar en el Tincunaco una ocasión para evaluar como pueblo lo caminado a lo largo de un año. El tema es que ahora, tomando ese desafío de Angelelli, esa ceremonia no ha dejado de realizarse. Y está bien que siga ocurriendo porque es una festividad popular de carácter religioso, pero el tema es que la cultura tincunacal implicaría que este tincunaco camine con nosotros a lo largo del año y que ilumine situaciones de conflicto, y que en cada conflicto social y político que nos toca vivir y resolver a los riojanos, el tincunaco debiera podernos permitir volvernos a preguntar: ¿y en este conflicto hay opresor? ¿Hay oprimido? ¿Hay alguien que clama ser escuchado? ¿Es escuchado? ¿Y se resuelve en función de lo que se ha escuchado? Bueno, porque así nació el tincunaco. El tincunaquear es nuestra posibilidad como pueblo de caminar con ese espíritu de encuentro, de resolución de los conflictos, no un día, los 365 días del año. El contexto de pandemia y de emergencia sanitaria ha colocado de nuevo en el rol protagónico de la hora histórica a aquellos viejos e invisibilizados actores sociales que son nuestros queridos empleados públicos. En ese sentido, el brazo estatal extendió su mano y se llamó enfermería, se llamó fuerzas de seguridad, se llamó cuadrillas urbanas, personal de limpieza, etc. Así el Estado encarnó en estos actores sociales y se llamó cuidado, se llamó protección, se llamó asistencia y sobre todo cuidado por la vida. O sea, el modo de relacionarnos que tenemos como sociedad con toda nuestra estructura urbana que conforma todo lo que es lo construido y lo natural, el modo de relacionar nuestras ciudades con el campo, digamos, con la parte rural de nuestro territorio, es lo que necesita urgente un nuevo cambio, o sea, un cambio de paradigma, porque yo pienso que la pandemia vino como a desnudar las cosas que venían estando mal y que ya teníamos como advertencias de que esto no podía seguir con esta lógica. Cuando hablo de un nuevo paradigma territorial y urbano, estoy diciendo que no podemos seguir en esta burbuja donde pensamos que nosotros podemos seguir sosteniendo nuestra calidad de vida y nuestro modo de habitar y de relacionarnos, como que la ciudad y el territorio sirve para satisfacer nuestras necesidades y lo rural sirve para satisfacer las necesidades de lo urbano, pero en realidad tiene que existir otra lógica, digamos, que tiene que ver con la lógica del cuidado. Estructuralmente no podemos seguir sosteniendo la misma forma de relacionarnos y de habitar los territorios, digamos. Estructuralmente tenemos que entender que si vamos a hacer una propuesta, una planificación o vamos a hacer una acción, una gestión política en el territorio, tenemos que tomarnos el tiempo necesario para poder hacer previamente un estudio, una planificación de eso, teniendo en cuenta de qué manera podemos cuidar nuestros recursos naturales, de qué manera podemos cuidarnos como sociedad. La pandemia nos cruzó a todos. En la mismísima esencia de la comunicación
se mostraron todos los intereses de quienes emitían las noticias, los intereses de quienes publicaban su tipo de noticias y según el origen de esas publicaciones, que pueden ser los conglomerados mediáticos o medios de comunicación o las instituciones, que son los que generan la información. Cuando hablamos de este miedo y de esta responsabilidad son los procesos que vivieron los individuos al conocer la esencia y la existencia del virus. ¿Por qué digo que nos cruzó a todos y por qué el miedo y por qué la responsabilidad? Al aparecer un virus nuevo que provocó todo este tipo de cosas como el aislamiento, el distanciamiento, las vacunas, se generan también en la sociedad distintos procesos que tienen que ver con cómo obtener información desde lo que nosotros ya veníamos teniendo, que tiene que ver con fuentes científicas, fuentes periodísticas, fuentes gubernamentales. La pandemia nadie la esperaba y todos tuvieron actitudes distintas y reacciones distintas ante este escenario. Ante este nuevo escenario también los comunicadores en un espacio local, por llamarlo La Rioja, y en un espacio más nacional o global, argentino, Latinoamérica o el mundo entero, tienen la responsabilidad de ejercer su profesión con respeto, con integridad, con conocimiento, validando las fuentes de información, sabiendo cuáles son los criterios de los medios de comunicación, que son formar, informar y entretener, además del humor, y también poder dar una opinión al respecto, pero siempre con la responsabilidad de que esa información sea veraz. Las y los invitamos a disfrutar de nuestro Tincunaco tanto como nosotras y nosotros. Y esperamos que este proyecto sea una invitación para que pensemos y repensemos en este contexto tan difícil que nos toca atravesar, pero que la pandemia sea la oportunidad para que sigamos encontrándonos en las ideas.